Hola, Hola, ¿qué tal, doctor? ¿qué tal? Ya tenemos su imagen y sus diapositivas. Si nos puede reproducir la presentación, por favor. Ahí estoy. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Ok, ya va que se me salió. Se salió de la presentación. Ok, de hecho, puede cerrar las ventanas que no utilice, doctor, para no tener ningún Ya problema va, en la pero transmisión. ya va. ¿Y dónde está la presentación? Se me acaba de desaparecer. Espérate un momento. Sí, La tenía allí. Ok, ya va espérate un momento. ok. Ya va. Ah, ok, aquí estoy. Ah, ¿ves? ¿Ves? Ok, tú me dices cuándo comenzamos. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Rolando Núñez. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, Diana, ¿cómo te va? Bien, gracias, doctor. Dejo a los idontonautas con usted. Ok, bueno, aquí estamos. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Hoy vamos a tener una conferencia sobre un tópico que está muy de moda, que es el tópico del circonio y de cómo nos adherimos al circonio. Eh, el circonio se ha convertido en uno de los materiales más solicitados a nivel mundial eh, debido a que posee propiedades de físico-mecánicas bien interesantes, es bastante resistente a la fractura, muy pero muy duro, funciona muy bien para rehabilitaciones orales y en un inicio pues era un material que era estéticamente no era el más interesante, pero hoy en día con el desarrollo de estas nuevas versiones del circonio, con más contenido del circonio cúbico, pues podemos observar cómo la estética ha mejorado enormemente. Entonces, al tener más opciones, al tener más estética, pues la gente se va a sentir más atraída hacia hacer más restauraciones de circonio y evidentemente la gente necesita saber cómo adherirse a esta superficie. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso el día de hoy. El circonio es una cerámica, es una cerámica. Hay mucha mitología y cuentos de duendes de camino en donde dicen que el circonio es un metal. El circonio no es un metal, el circonium como elemento químico, creo que es el número 42 o el 40 de la tabla periódica, es un metal. Pero en la ontología se utiliza el óxido de circonio y el óxido de circonio es una cerámica, ¿verdad? Es una cerámica, no es un metal. Ahora, hay que entender que el óxido de circonio o la circonia, como se le conoce, no es grabable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no la puedo grabar con ácido fluorhídrico, yo no puedo eliminar parte de su contenido, yo no puedo crear microporosidad con ácido fluorhídrico, ni con fosfórico, por supuesto. La circonia no es grabable y por ende el silano no reacciona sobre la superficie, porque el silano reacciona con el sílice, que se encuentra, que es parte de la porcelana feldespática y que también es parte del disilicato de litio o IMAX. ¿Ok? Entonces, el silano funciona sobre esa superficie, pero no funciona sobre el circonio porque no contiene sílice. Entonces, a pesar de que es una cerámica, no es grabable y el silano no funciona. En un inicio se pensaba tratar al circonio como si fuese una cerámica convencional.
Entonces, como no servía el ácido fluorhídrico y no servía el silano, pues entonces se le desclasificó de cerámica y se le convirtió en un metal. Bueno, o sea, desde el punto de vista de clasificación, no es un metal, es una cerámica, pero es una cerámica no gravable, no silanizable, en la cual tenemos que realizar un tratamiento diferente, ¿ok? Para poder lograr la adhesión. La adhesión que se consigue sobre el circonio, lo cual está demostrado, es una adhesión la cual ha sido, ¿cómo es que se llama? Reportada, se ha reportado en la literatura, hay innumerables artículos que hablan sobre adhesión al circonio, se logra a través de enlaces covalentes y es posible a través de los iones metálicos. Hay iones metálicos, ¿verdad? En la superficie del circonio, ¿verdad? Y que permiten la unión covalente entre un primer o un cemento que contenga algún tipo de primer y, evidentemente, la superficie de circonio. Ahora, de nuevo, el circonio no es un metal, el circonio o la circonia es una cerámica, ¿ok? Y una de las cosas que tiene este material que no sucede en otros, o por lo menos que yo esté al tanto, es que la saliva reacciona de manera química con el circonio. La saliva reacciona, a diferencia de que en el metal convencional, en una corona de metal porcelana, pues una corona de disilicato de litio, en una restauración feldespática, la saliva no tiene ningún efecto sobre la superficie. Se nos llena la superficie de saliva, uno sencillamente la limpia, y luego colocas esto, hace tu protocolo de adhesión y no hay ningún tipo de inconveniente. En el circonio no. En el circonio, si nuestra superficie se nos contamina, va a haber inconveniente. Va a haber inconveniente porque la adhesión va a disminuir de manera significativa, debido a que la saliva al reaccionar con la superficie del circonio, agota los sitios donde se puede realizar la adhesión. Entonces, estas son algunas realidades que debemos tener claros para poder entender cómo hacer una adhesión optimizada. Fíjate, para hacer adhesión necesitamos dos cosas, que suceden. Necesitamos que haya una retención mecánica y necesitamos que haya una interacción química. La retención mecánica debe lograrse de alguna manera. Por ejemplo, en el esmalte se logra a través del grabado con ácido fosfórico. En el IMAX, por ejemplo, se logra a través del grabado con ácido fluorhídrico. Y en el circonio se logra a través de un arenado. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Pero independientemente del método, el proceso es el mismo. Es decir, necesito lograr retención mecánica. Eso es importante porque la retención mecánica en conjunto con la interacción química me va a generar el proceso de adhesión. ¿Ok? Eso es bien, pero bien importante. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que es un protocolo de adhesión sobre la superficie del circonio, esto, aquí tengo ya, que tengo un relojito aquí para ir llevando el tiempo. Los protocolos van a variar dependiendo de cómo recibimos la restauración. En el mundo, ¿verdad? En el mundo, los odontólogos tienen sus preferencias cuando hablamos de este tipo de restauración. Por ejemplo, en los países, aquí en los Estados Unidos y en muchos sitios de Europa, el odontólogo recibe la restauración de la cual ha sido arenada por parte del laboratorio. El laboratorio se encargó de hacer el sandblaster o arenado en la restauración. Pero en muchos países latinoamericanos, los odontólogos tienen consultorio. Ahora, ¿qué pasa? Tener un arenador en el consultorio no es algo que sea muy común y no todos los odontólogos lo tienen. ¿Ok? Es más común en algunas partes del mundo. Pero yo considero que sí, por múltiples factores, no solamente para el circonio, también tienes el metal, hay braque, pueden hacer con un arenador. Hoy en día hay dos productos que yo conozco. Uno se llama Prep Smart y el otro se llama AquaCare, que son unos arenadores
el polvo para manejar el proceso de ablación sobre el circonio, o o puedes utilizar también polvos suaves como el bicarbonato de sodio o el silk para hacer profilaxis intraoral. Entonces, hay como una cantidad de opciones que podemos tener cuando tenemos estos arenadores. Entonces, pero pensemos en quién hace el arenado, si lo hace el odontólogo o si lo hace el laboratorio. Entonces, el primer protocolo que yo tengo acá es un protocolo que, ya voy, aquí estoy y no me, ajá, aquí estamos. El primer protocolo es un protocolo en donde el laboratorio hace el arenado, ¿verdad? Recibimos la restauración arenada por el laboratorio. ¿Qué significa eso? Que si usted contamina esa superficie, usted no la puede volver a arenar, usted tiene que descontaminarla. Entonces, le llega arenado de laboratorio y lo primero que usted va a hacer es colocarle un acondicionador. Lo primerito que va a hacer es colocarle un acondicionador, ¿ok? ¿Para qué? Para sellar esa superficie y cuando usted haga la prueba en boca, esa superficie no se contamine con la saliva. Entonces usted coloca su acondicionador. Inmediatamente que la reciba del laboratorio, le coloca el acondicionador. Siempre y cuando usted completamente seguro de que el laboratorio se la arenó. Después que la tiene acondicionada, usted la prueba en boca. Lo cual es un poco contraintuitivo porque la gente me dice, cónchale, Rolando, pero es que si yo la pruebo en boca se me contamina. No, no se te va a contaminar, se te va a ensuciar, pero no se te va a contaminar. ¿Por qué? Porque ya usted, al colocar el acondicionador en la restauración, antes de hacer la prueba en boca, eso está ya reaccionado. Entonces la saliva no va a reaccionar con la superficie directamente, sino que sencillamente está ahí ubicando un espacio. Y eso no importa porque usted sencillamente lava y luego hace su proceso de cementación. ¿Ok? Entonces usted puede utilizar un acondicionador, ¿verdad? De acondicionadores voy a hablar un poquito más adelante, que contengan MDP y que sirvan para crear. Eso es importante y lo puede hacer una vez recibida la restauración del laboratorio, la cual ha sido arenada y antes de la prueba. Antes de la prueba. ¿Ok? Si se siente inseguro, le voy a dar otras opciones. Usted la recibe del laboratorio arenado, usted la prueba. Usted la prueba. Después que usted la prueba, si usted tiene un arenador, perdón. Este segundo protocolo es si usted tiene un arenador. Si usted tiene un arenador, usted agarra y la prueba. Y después que la prueba, la tiene que descontaminar. Entonces, usted la va a arenar. ¿Ok? Porque usted tiene un arenador en su consultorio. Usted la prueba, se va a contaminar con la saliva y luego usted la arena. Entonces, por método mecánico, usted está eliminando la superficie contaminada y está creando la retención. Esto es suponiendo de que usted tiene un arenador. Entonces, usted prueba, arena, lo lava y después que lo lava, lo acondiciona y luego procede al cementado, lo cual es completamente válido. Entonces, tienes uno arenado por el laboratorio y uno que no es arenado por el laboratorio. Ahora, si te llega, contamina, diferencia de lo que es el lavado es cuando es con agua, pero la limpieza de la superficie requiere de un producto específico para eliminar esa superficie contaminada. Hay dos productos en el mercado. El primero, ¿verdad? Es el Circlean de Visco, ¿verdad? Es un producto que nosotros lo recomendamos para la limpieza o decontaminación de la superficie con la saliva. ¿Ok? Viene en gel, alcalino. El potasio. El que rompe los enlaces covalentes circonio y los fosfatos lípidos de la saliva, ahora tienes
todos estos puntos en donde puedes lograr adhesión al circonio. La otra marca comercial que vende esto es la gente de Ivoclar, el producto se llama Ivoclar. ¿Ok? Entonces, tú sencillamente colocas el producto, Circlean, ¿verdad? O Clean, ya tienes tu limpia de y puedes hacer. Luego de esto, arenas. Esto es considerando que tú tienes un arenado en tu consultorio. Lavas para quitar el exceso de arena o acondiciona. Y después acondiciona. Ahora fíjate, para hacerlo un poco más interesante, vamos a suponer que tú no tienes un arenado, ¿verdad? Entonces, este componente que está acá no lo tienes aquí. Y que te vino arenado de laboratorio. Entonces, te vino arenado de laboratorio, lo pruebas y tienes que utilizar el Circlean o el Clean, cualquiera de los dos. Utilizar el Circlean para lograr la limpieza y luego lavas y acondicionas, eliminando este arenado. O colocando este arenado aquí arriba que viene del laboratorio, así como está este. Si te viene del laboratorio y tú lo quieres probar, tú necesitas tener Circlean en tu consultorio, o Ivoclean de Ivoclar. Si tú no quieres tener que comprarte el Circlean porque tú dices que no quieres otro producto más, necesitas colocar el acondicionador, aquí como en este protocolo, antes de hacer la prueba. La prueba va a dañar la superficie, la va a contaminar y tú tienes que arreglar ese inconveniente. Entonces tienes aquí hay 3 protocolos, pero en realidad son 4, ¿ok? Entonces aquí los tienen. El que necesite protocolo, yo con todo gusto se lo puedo facilitar. Y bueno, y luego procedes al cementado. Eso es bien importante. El arenado es algo extremadamente específico. Es algo extremadamente específico. No puede hacerse con cualquier cosa. Entonces, aquí va a variar el tamaño, el tipo de partícula, tamaño de la partícula, distancia de la punta con la superficie que estás arenando y, por supuesto, el tiempo y hasta el ángulo con que coloques el arenador. El tamaño es óxido, el tipo y tamaño del polvo que se utiliza es óxido de aluminio de 50 micrómetros. 50 micrómetros de, ¿cómo se llama? En promedio el tamaño, óxido de aluminio. A una presión de 40 psi o 2.8 barras. ¿Ok? Ahí te lo puse en las dos, ¿cómo es que se llama? Unidades más comunes de presión. 40 pulgadas por, libras por pulgada al cuadrado o 2.8 barras. ¿Ok? El tiempo es de 20 segundos. Estas 3 condiciones no son negociables. Usted tiene que utilizar óxido de aluminio 50 micrómetros. Lo debe utilizar a 40 psi o 2.8 barras y lo debe hacer durante 20 segundos. Eso es algo como que casi obligatorio. Ahora, el ángulo de 60 grados, la distancia de 2 centímetros, no son cosas que usted pueda controlar de manera más fácil. Entonces, eso es lo que llamo yo opcional. No pegue eso de manera directa sobre la superficie, la punta, y no lo pegue tan cerca. Debe colocarlo a cierta angulación y debe colocarlo a cierta distancia. ¿Ok? Pero las 3 primeras opciones, el tamaño y tipo de partícula, óxido de aluminio 50 micrómetros, la presión, que tiene que ser 40 psi o 2.8 barras, y el tiempo de 20 segundos, no son negociables. Y esto lo que me va a dar a mí es lo que es considerado la retención mecánica a la superficie de circonio. Lo voy a lograr con esto. Esta es la manera más efectiva de lograr retención mecánica. ¿Ok? A ver. Ahora, hay muchos acondicionadores en el mercado. Y cada día saldrán más porque el circonio cada día se hace más famoso. Hay acondicionadores solos que vienen de dedicación exclusiva. Hay acondicionadores combinados que te sirven para muchas cosas. Y hay acondicionadores o hay adhesivos que pueden servir como acondicionador. En cualquiera de estas cosas, esto va a funcionar. Entonces, ¿cuál es digamos, el acondicionador por naturaleza del circonio?
¿verdad? Perdón, estas son las marcas comerciales. Tiene Z Prime de Visco, Monobond Plus de Ivoclar y Ceramic Primer de Curaray. Yo sé que esos tres funcionan muy bien. Estos adhesivos, estos primer, perdón, todos tienen MDP. Todos. Y el MDP es el monómero funcional, el monómero que promueve la adhesión más interesante que hay para trabajar sobre la superficie de circonio. Entonces, Z Prime de Visco, Monobond Plus de Ivoclar y Ceramic Primer de Curaray son tres primers los cuales van a funcionar sobre la superficie del circonio. Sin problema. Y esto, disculpen, la literatura lo ha así demostrado y lo ha ratificado una y otra vez. En ningún orden específico, pero tienes allí Z Prime Plus, Monobond Plus y Ceramic Prime. Esos tres funcionan sin novedad. La diferencia está que Z Prime Plus es un primer de dedicación exclusiva que solo contiene MDP. Monobond Plus contiene MDP y contiene silano. Ceramic Primer también contiene MDP y contiene silano. Entonces son lo que llamo yo primer multipropósito, lo cual yo no sé si sea lo más ideal especial con lo que es la combinación de silano con MDP, pero estos tres funcionan sobre el circonio sin ningún tipo de inconveniente. Y cualquier primer que contenga MDP va a funcionar. Ahora, a veces me pregunta alguien, yo tengo un adhesivo que contiene MDP, ¿lo puedo utilizar? Sí lo puede utilizar, pero tiene que fotocurarlo, de manera que exista la reacción porque el adhesivo contiene fotoiniciadores, contiene una cantidad de material los cuales van a ser sensibles a la luz. Y si tú no los polimerizas, ellos no van a generar una buena adhesión. Hay que fotopolimerizar eso que venga en esos adhesivos, ese MDP. ¿Ok? Ahora, usted debe considerar varios factores. Uno, si la preparación no tiene suficiente retención, se debe realizar adhesión a la superficie dentaria. Lean esto bien. Si la preparación no tiene suficiente retención, ¿verdad? Se debe realizar adhesión a la superficie dentaria. Entonces, ¿quién determina si la preparación tiene o no tiene suficiente retención? Yo les voy a facilitar un cuadro al final donde ese cuadro les va a ayudar a tomar esa decisión de manera más consciente, ¿no? Para lograr adhesión, la superficie debe estar descontaminada, limpia, arenada y acondicionada. Eso es muy importante. Si la superficie no está descontaminada, no va a haber adhesión por parte del MDP a la superficie del circonio. Si la superficie no está limpia, si no está arenada, ¿verdad? Y si no está acondicionada. Limpia es que esté libre de cualquier tipo de suciedad. Arenada que esté, que haya retención mecánica ideal. Y acondicionada, que se le haya colocado un primer, que contenga MDP. Eso es importante para lograr la adhesión. Es importante. Y de nuevo, el acondicionador debe tener MDP. No me voy a cansar de decir esto. ¿Cuáles tienen? Z Prime de Visco, Monobond Plus de Ivoclar, disculpen, o el Ceramic Primer de Curaray. Esos son los tres que yo más conozco. Si tienes un adhesivo que contenga MDP, debes colocar el adhesivo y debes fotocurarlo. Aquí tiene ¿cómo es que se llama? Este cuadro. Este cuadro es un cuadro el cual yo lo acabo de colocar hace poquito y no coloqué la referencia. Este cuadro viene de un estudio, ¿no? O sea, esto no lo inventé yo. Y este cuadro habla sobre la relación que hay entre la convergencia de la preparación y la altura de la preparación. ¿Y qué tipo de cemento debemos utilizar o podemos utilizar en caso de tener combinaciones diferentes? A medida que el número en convergencia se hace más grande,
se hace más expulsiva la preparación. Porque deben pensar que un ángulo de 8 grados es más paralelo que uno de 10, que es más paralelo que uno de 12, y es más paralelo que uno de 16, y así sucesivamente. Mientras mayor es el ángulo, más expulsiva o menos retentiva es la preparación. Ahora viene ¿cómo se llama? La altura. Mientras menos alturas tenga, aquí es al contrario, mientras menos altura tenga, menor va a ser la retención. Mientras más altura tiene, mayor va a ser la retención. Entonces, en lo que tiene que ver con la altura, más es positivo. En lo que tiene que ver con la convergencia, más es negativo. Entonces, yo tengo acá las diferentes técnicas y los diferentes tipos de cemento que puedo utilizar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una preparación que tiene 4 milímetros de altura con un grado de convergencia aproximadamente 8, yo puedo utilizar un cemento convencional, tipo vidrio ionomérico, incluso fosfato de zinc. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la retención es tal que el cemento no juega un papel tan importante, ¿verdad? Cuando tú te mueves a 10 grados, ¿verdad? Con 4 milímetros, incluso a 12 grados con 4 milímetros, tu cemento convencional va a funcionar. ¿Cómo es que se llama? Tu vidrio ionomérico, incluso tu fosfato de zinc. Ahora, fíjate acá, vas a pasar a 16 grados, o sea, está siendo un poco más expulsivo, pero tienes 4 milímetros de altura, debes comenzar a pensar en utilizar un cemento autoadhesivo que te otorgue un poco de retención, de adhesión. Un cemento autoadhesivo puede ser algo como Relyte XU200, Terracen, esto puede ser algo así como Smartcen, todos estos cementos que no requieren del uso de un adhesivo, ¿verdad? Entonces, fíjate, a pesar de que tiene 16 milímetros y 16 grados y 20 grados de convergencia, a los 4 milímetros, en el peor de los casos, puedes utilizar un cemento autoadhesivo. ¿Ok? Y en la mayoría de los casos, puedes utilizar un cemento convencional. Ahora, le vamos a quitar 1 milímetro de esa preparación. Entonces, si tú estás en 8 o 10 grados, puedes seguir usando un cemento convencional. Pero cuando pasa a los 12 grados y a los 16 grados, ya necesitas un cemento autoadhesivo. ¿Y qué pasa a los 20 grados? Necesitas generar adhesión. Entonces, fíjate, a pesar de que solamente 1 milímetro más corta la preparación que la anterior, de 4 pasamos a 3, yo voy a tener que en la peor convergencia, con esos 3 milímetros, que serían 20 grados, necesito adhesión. Necesito adhesión, porque la adhesión, y cuando hablo de adhesión, estoy hablando de adhesión a la superficie dentaria, es allí donde la cosa se complica. ¿Ok? Porque ahora tengo que considerar compatibilidad, técnica adhesiva, todo eso. Entonces, cuando me muevo a 2 milímetros, ya esto es una preparación corta, ¿verdad? Muy lejos de ser lo ideal. Entonces, incluso hasta los 12 grados, yo puedo resolver con adhesión. Entonces, ven ustedes cómo esto va, digamos, evolucionando. Convencional, autoadhesivo y después adhesión. ¿Me entiendes? Adhesión. Cuando yo llego a los 16 grados o a los 20 grados, en una restauración corta, una preparación corta, hay que hacer un alargamiento coronario. Ya allí, hacer adhesión no me va a ayudar. Ya allí, por supuesto, un autoadhesivo, un convencional menos. Entonces, cuando la gente tiene realmente una preparación corta, con una convergencia oclusal extremadamente grande, allí, por más adhesión que haga, la restauración no se va a mantener. Entonces, ¿por qué quiero mostrar este cuadro? Porque con el circonio, la pregunta que siempre nos llega, o digamos, o la gente que me dice, coño, doctor, es que se me cayó la corona. La pregunta, primero, no debe ir relacionada con
qué tratamiento utilizaste, qué adhesivo utilizaste, qué cemento utilizaste. La pregunta debe de venir relacionada, ¿cuál es la relación convergencia-altura de esa preparación? ¿Me entiendes? ¿Cuál es expulsiva? Más o menos, ¿cuáles son los grados? 10 grados, 12 grados de convergencia oclusal. ¿Cuál es la altura de esa preparación? Porque en función de eso es que usted va a decidir qué cemento utilizar, independientemente de la marca. Porque la marca no es lo que va a dictaminar. Si tú me preguntas a mí, Rolando, ¿qué cemento utilizo para cementar mis coronas de circonio? Yo te voy a decir, utiliza Terracén, porque Terracén no requiere del uso de un primer después que lo arene. El Terracén viene con el primer incluido, tiene el MDP como parte de su fórmula, genera un pH alcalino, es fácil de limpiar, es radiopaco, libera calcio, libera flúor, o sea, una cantidad de beneficios. Pero es que el Terracén no te va a funcionar aquí, en 2 milímetros de 16 grados, o a 3 milímetros, pero en 20 grados. O sea, no podemos darle al cemento todo el trabajo. Tiene que haber un trabajo en conjunto, tiene que haber un trabajo en equipo. ¿Quién debe trabajar para ti? La altura de esa preparación. ¿Quién más debe trabajar para ti? El grado de convergencia. ¿Quién más debe trabajar para ti? La técnica adhesiva que se vaya a utilizar. ¿Y quién más debe trabajar para ti? El cemento. Entonces, es multivariable. No podemos echarle la culpa al material, al adhesivo, al cemento todo el tiempo, porque eso es lo que lastimosamente hacemos. Te viene un colega que te monta en una preparación de 3 milímetros, pero con 16 grados o incluso 12 grados, que no es algo tan complicado, pero ya a los 3 milímetros está disminuyendo la altura de la preparación y utilizó un vidrio ionomérico y se le cayó. Entonces después él va a una reunión y le dice a todo el mundo, no, que esas coronas de circonio se caen. Bueno, se caen, pero porque no se está evaluando a manera juiciosa esa convergencia. Yo digo, ¿tiene mucha convergencia? Agrega reconstructor de muñón si ya no tienes estructura dentaria. Agrega reconstructor de muñón. Siempre y cuando en toda la periferia tú tengas estructura dentaria, no deberías tener problemas. ¿Me entiendes? Disminuye la convergencia para que tu restauración sea mucho más retentiva. Este cuadro es bien interesante. Las personas que les interese la referencia, yo les puedo decir, esto no es un cuadro nuevo, esto tiene tiempo, esto es de un artículo, y hay muchos que hablan de diferentes ángulos y diferentes relaciones. A mí este me parece bien interesante porque es bien didáctico, tiene este de ese artículo, pues. Y pues, ¿me entiendes? Es un poco complicada, ¿verdad? Pero tiene una buena altura. Entonces, todo eso es lo que debemos considerar. De repente tú tienes un ángulo no tan complicado como este, por ejemplo, pero tienes una relación corta, ¿verdad? Una relación corta desde el borde desde la terminación hasta la porción más incisal o cruzal de la preparación. Entonces, es allí donde tú realmente vas a poder aplicar los conocimientos que ya hablé del manejo de la superficie del circonio para lograr adhesión, en combinación con el abordaje clínico que debes tener, ¿verdad? El abordaje clínico para la toma de decisión. Yo quiero despedirme y darle las gracias. Esto es una conferencia corta que habla sobre protocolos de adhesión al circonio, habla sobre algunos productos, ¿verdad? De nuevo, como acondicionador de circonio está el Z Prime Plus, está el Monobond Plus y está el Ceramic Primer. Luego tienes como cementos autoadhesivos, tienes el Terracén de Visco, tienes el Relay XU200, y por supuesto, si le vas a hacer un proceso de adhesión al diente, yo particularmente siempre trabajo con grabado selectivo, con el adhesivo en autoacondicionante. Yo utilizo el Bond Universal, lo recomiendo. Hay gente que recomienda Scotch Bond Universal, hay gente que recomienda el ADS. Lo importante es la técnica, a mi juicio. Pero más importante que toda esa selección de materiales maravillosos, de casas comerciales reconocidas, es que tengamos en cuenta lo que tiene que ver con la relación entre la convergencia ácido-oclusal o incisal
de esa preparación y la altura de esa preparación. Es eso lo que realmente me va a determinar o me pudiese determinar el fracaso de mi técnica seleccionada para el proceso de cementación de una restauración de circonio. Eso es lo que realmente me pudiese marcar la pauta. Bueno, yo me voy a salir de la conferencia y me están pidiendo que haga un compartir de mi cámara. Yo no sé para qué me quieren ver a mí, pero bueno, aquí está el compartir. Y no sé cuál sería aquí tengo algunas preguntas las cuales voy a responder si me permiten ¿cómo se llaman? Los organizadores de este evento. A ver, Diana, ¿puedo responder preguntas? Ya estoy en... Sí, doctor Brando, muchísimas gracias. Si gusta, Ok, podemos continuar con la sesión de preguntas. muy bien, aquí estoy. A ver qué me dice. Para usted, ¿cuál sería el mejor o más conveniente cemento para circonio? Si las condiciones están dadas y hay suficiente retención, yo te recomendaría un cemento autocondicionante. Evidentemente, el cemento de visco que se llama Teracem es un cemento que libera calcio, es un cemento que contiene el MDP incluido, es un cemento que tiene una buena fuerza de adhesión al circonio, no necesitas un primer adicional. El otro cemento que funciona más o menos igual es Panavia, pero Panavia no libera calcio ni genera un pH alcalino. Esa es la gran diferencia en este momento con esos dos cementos. Entonces, si tú me dices, ¿cuál de los dos? Yo creo que los dos funcionan muy bien en circonio, pero Teracen tiene algunos beneficios que está relacionado con su formulación química en lo referente a la liberación de calcio y lo de la generación de un pH alcalino. Ok, aquí me están diciendo, buenas tardes de Cuernavaca, buenas tardes, ya voy, Ernesto Morales, me está preguntando Andrés Lozano, aquí todo el mundo me están saludando, buen día doctor, saludos de Costa Rica, aquí Sandra Patricia, ¿qué acondicionador se debe utilizar? Cualquiera que contenga MDP. De nuevo, los tres que yo siempre recomiendo o menciono son Z Prime Plus de Visco, Monobond Plus de Ivoclar y Ceramic Primer de Curará. Como primer o acondicionador de dedicación exclusiva. ¿Ok? Puedes utilizar un adhesivo que contenga MDP, pero lo tienes que fotocurar. ¿Ok? Lo tienes que fotocurar. Esto sencillamente se coloca y se da que reaccione. Entonces es importante entender la diferencia. Yo le digo a la gente que debe tener su primer o acondicionador de dedicación exclusiva y debe tener uno de esos tres. Ok, aquí a ver qué me preguntan. Alejandro Carreño, ¿qué condición sugiere? Ya respondí, Alejandro. ¿Por cuántos segundos haré la restauración del consultorio? 20 segundos, estimado Andrés. Se cortó el sonido. Lamento, eso ya no es culpa mía. ¿Cuáles son los productos para la limpieza? Hay dos. Está Circlin de Visco y Ivoclin de Ivoclar. Es unos productos que contienen hidróxido de potasio, lo cual genera un pH alcalino y van a romper los enlaces covalentes entre los fosfatos lípidos de la saliva y al romper ese enlace, quitas todo eso y tienes, ¿cómo es que se llama? Ahora espacio para lo que es la adhesión al circonio. Buenas tardes, dice el nombre del acondicionador cuando no tenemos arenador. No, mi estimada Flor, necesitas las dos cosas. Necesitas arenar y necesitas el acondicionador. El nombre del acondicionador es Z Prime Plus. Eduardo Calderón, gracias gracias, Eduardo. Aquí por correo electrónico el protocolo y pregunto, ¿es posible efectuar cierta retención mecánica con presa de grano grueso? No, mi estimado doctor Manuel, no podemos utilizar fresas. Debemos utilizar es arenador, ¿ok? Debemos utilizar es arenador. Aquí me está diciendo, a ver, ¿qué otra pregunta? Cementos, me pregunta Jennifer Estrada. Ya los mencioné, Jennifer, Panavia y Teracen y Relay XU200 también funciona.
Aquí me dice Jorge Serrano, aquí estamos, buenos días, comunicador. ¿Cuándo viene a Chile? Cuando me inviten, mi estimado, cuando me inviten. Doctor, ¿podemos implementar un 200 de la 3M? Sí puede, pero necesitas utilizar el primer. Necesitas colocar el primer en la superficie para obtener una mejor adhesión. Con Panavia y con Teracen no es necesario el primer. Pregunta, doctor, para probar el circonio se coloca el adhesivo, se fotopolimeriza y se prueba, y después tengo que limpiar el adhesivo y cementar. Así es, sobre la superficie del circonio. Lo puedes hacer así. Hola, doctor, excelente conferencia. ¿Qué opina del cemento Bifix de Boco? Es un buen cemento. Aquí Miriam es un buen cemento, pero necesitas hacer adhesión, no solamente a la superficie del circonio, sino al diente también. ¿Puede resumir el protocolo de adhesión al circonio? Carlos me está pidiendo. Hermano, puse una diapositiva donde tenías 4 diferentes protocolos. No te lo puedo resumir, pero yo creo que esto queda grabado y puedes volver a ver la conferencia. Más resumido que eso, mi estimado Carlos, no puede haber. No puede haber. Nombre de gel de limpieza Ivoclar. Ivoclean. Jennifer Estrada se llama Ivoclean. El ionómero de vidrio se puede utilizar, Elías, siempre y cuando la relación convergencia-altura sea la ideal y permita que el vidrio ionomérico retenga, ayude a la retención de esa restauración. Aquí me preguntan, ¿qué tan bueno es el ionómero de vidrio para cementar y cuál recomendaría? Me pregunta Armando Gobea. El ionómero es un excelente producto siempre y cuando la relación convergencia y altura sean las ideales. ¿Cuál recomiendo? Cualquier ionómero de vidrio para cementación modificado con resina le va a ir muy bien. Muy desarrollada la conferencia. En cierta medida, lo que sugiere es que el éxito de la restauración con cemento basa más en la preparación pilar que sobre el cemento. Sí, señor, Giovanni Segura. No es que está basada más en la preparación, es que la selección del cemento y la técnica de adhesión va a estar basada en la preparación. ¿Me entiendes? Si tú tienes unas condiciones que te permitan utilizar ciertos productos, está bien. Pero hay veces que las condiciones te obligan a utilizar otros productos y a no pensar en ciertos protocolos. Lo que te quiero decir acá, mi estimado Giovanni, es que para el circonio, no todas las... no puedes hacer todo con un solo producto. Necesitas pensar bien, analizar bien para que tomes una decisión que vaya acorde a la preparación. Aquí, doctor, aquí me dice Anaí, el arenado de la superficie de circonio se puede utilizar el microarenador de la casa comercial BioArt. No sé, no desconozco. Yo el microarenador que tenía era de la casa, es de Aquacare, no sé cuál es ese, no sé. Aquí, saludo del posgrado de odontología restauradora avanzada de la UNAM. Un abrazo, Enrique Ríos, un saludo, mi estimado. El momento de colocar el acondicionador y después de probar la restauración en boca, ¿cómo debemos proceder para cementar la restauración? Bueno, eso va a depender de si vas a utilizar un cemento convencional, si vas a utilizar un cemento autoacondicionante o si vas a utilizar un proceso de adhesión completo. Eso lo expliqué completamente. Si quieres puedes volver a escuchar la conferencia, Flor. Muchas gracias, el placer es mío. ¿Qué cemento uso normalmente? El que me permite utilizar la preparación. Norma. No, la gente no puede estarme pidiendo ¿qué es lo que vas a utilizar siempre? No, porque no hay una respuesta. La respuesta requiere del estudio del caso. La respuesta requiere del uso del raciocinio. La respuesta requiere de que apliquemos nuestro conocimiento clínico para la selección de la técnica. Esa es la respuesta. La respuesta no puede ser cuál es el que utiliza. Ahora, si las condiciones están dadas, utilizo Teracen, recomiendo Teracen. ¿Ok? El IMAX de Care funciona para cementar. Funciona siempre y cuando las condiciones estén dadas. Es que entré tarde en la charla, muchas gracias, Doc. Muy buena conferencia. Vas a verla muy bien, me encanta que la veas de nuevo. Fernando Ortiz, ¿alguna variante en el protocolo de adhesión circonio a un aditamento de titanio? Fíjate, tremenda pregunta, Fernando, tremenda pregunta. El aditamento del titanio lo vas a tratar igual a como trataste ¿cómo se llama? Al circonio. Lo vas a arenar y le vas a colocar MDP. Igual. Y luego utiliza un elemento allí de unión. Ahora, yo tengo que asumir que cuando tú vas a colocar
un circonio, un adentramiento de titanio, esa relación de altura y la relación de superficie, o sea, lo íntimamente unido que van a estar esas dos superficies, como eso viene prácticamente computarizado, eso va a estar duro ahí, pues ahí no es necesario que tú coloques algo que tenga, o sea, no lo vas a tratar como si fuera expulsivo, pues. Entonces con un Teracén te va a ir súper bien sin ningún tipo de inconveniente. Merón Plus de Boco o Merón son recomendables. No, sí, me imagino que sí, esos son unos vidrios ionoméricos. Sí, me imagino que funciona. ¿Cuál es la referencia del cuadro? Ay, no la tengo acá. No la tengo acá, lastimosamente. Yo le voy a hacer llegar esa referencia a alguien, de repente a la gente de ID Inteligencia, para que les haga llegar eso a ustedes. El acondicionamiento se hace en todas las cerámicas, pero no con el mismo acondicionamiento. El acondicionamiento hay que hacerse según la naturaleza de la cerámica. ¿Puedes resumir el protocolo de adhesión? Claro, lo resumo en la conferencia que vas a volver a ver de nuevo, porque ya tengo hablando de esto como media hora, pero ¿qué tan más resumido lo quieres, Carlos? O sea, ¿qué tal el agua y el jabón? Alcohol. No, para limpiar la contaminación de la superficie de circonio necesitas generar un pH alcalino y tienes esos dos productos, Ivoclean o Circlean. ¿Ok? El cemento de resinas puede utilizar para cementar, se puede utilizar siempre y cuando las condiciones estén dadas. El Teracén funciona bien en preparaciones tipo overlay o más adecuado al bisect. Yo siempre recomiendo más Teracén por la liberación de calcio de pH alcalino. Lo que pasa es que Teracén es opaco, entonces si hay algún tipo de expectativa estética, hay que tener cuidado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya terminé, Diana, de responder absolutamente todas las preguntas. Creo que no quedó nada sin responder. Y bueno, te paso la batuta a ti. Gracias, doctor. Perdón, tenemos otra pregunta del doctor Llerena. Le envía saludos desde Tepic, Nayarit, y pregunta, ¿cuál es el grosor mínimo que debe tener una restauración de circonio? Bueno, fíjate, eso es bien delicado, porque ahorita dependemos de qué tipo de restauración. Hay carillas de circonio ahorita. Hay carillas de circonio, entonces, si es una corona, si es un overlay, si es un flat top, si es una de estas carillas que te incluye la carilla y parte de la cara cruzal, si es una carilla en el sector anterior. Hay diferentes tipos de espesores dependiendo de la restauración. Entonces, no hay, a mi juicio, pues, un lineamiento estandarizado para las restauraciones, ¿me entiendes? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿al momento de fotocurar el adhesivo no crea un espacio al momento de cementar? Pudiese, por eso lo más recomendable es utilizar un primer que sea de dedicación exclusiva, que no requiere que sea fotocurado. El adhesivo se fotocura porque es necesario fotocurarlo, pero estás utilizando adhesivo como primer porque no tienes un acondicionador. Lo estás utilizando como alternativa. Lo ideal es que tengas un acondicionador solo para el circonio. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. En el uso del circonio, ¿cuántas unidades por prótesis es adecuado utilizar? Bueno, yo he visto reconstrucciones totales ¿cómo se llama? De estructuras de circonio, estructuras híbridas. O sea, yo creo que el circonio es extremadamente versátil. Pues eso depende de la planificación del caso. Diana, esto es una conferencia sobre adhesión al circonio, no una conferencia sobre rehabilitación bucal, pues, ¿me entiendes? Muchísimas gracias, doctor, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Ok, Diana, bueno, me despido, un abrazo a todos, se les quiere y aquí estamos. Gracias, doctor, le enviamos un fuerte abrazo hasta Chicago. Muchísimas gracias por esta información. Hasta luego, Diana. Hasta luego, doctor. Gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron este interesante